Evaluación, parte 2. Miremos este electrocardiograma. Entre onda R y la siguiente onda R tenemos 13 cuadritos. 1500 dividido entre 13 igual a 115. Se pasa de 100, por lo cual es una taquicardia de complejos angostos, porque vemos que el complejo QRS mide menos de 110 milisegundos. El ritmo es sinusal, sí. Tenemos una onda P positiva en D1 con una onda P positiva en D2 y una onda P positiva en D3. Es normal. Y se presenta una secuencia lógica que está dada por onda P, complejo QRS y onda T. Y vuelve a repetirse nuevamente. Onda P, complejo QRS y onda T. El intervalo PR es exactamente igual en todo lado. Es un intervalo PR que mide 4 cuadritos que corresponden a 160 milisegundos. Es normal y es el mismo en todo lado. Entonces, la única característica que tiene es aumento de la frecuencia cardíaca, pero con onda P presente, que es muy importante. Entonces, es una taquicardia sinusal. No hay signos de lesión, isquemia o necrosis, no hay hipertrofias. Taquicardia sinusal. Se maneja la causa desencadenante, si es dolor, si es fiebre, si es hipovolemia. Miremos este electrocardiograma. Tenemos aquí una onda P positiva acá, otra P, significa que aquí no hubo QRS, y aquí tenemos una onda P que me llevó a este complejo QRS. Entonces, frecuencia cardíaca entre este complejo QRS y este complejo QRS hay aproximadamente 37 cuadritos, corresponde a una frecuencia cardíaca 1500 dividido entre 37 es igual a 40 por minuto. Este paciente tiene una bradicardia extrema. Entonces, su ritmo es sinusal, no es sinusal, porque las ondas P no conllevan o no terminan en un QRS. Entonces, no conducen hacia un QRS. Miremos el eje eléctrico. El eje eléctrico tendría un eje en desviación extrema de menos 150 grados, lo poco que se puede visualizar ahí. Entonces, tenemos morfología del complejo QRS. Tenemos en unas partecitas acá, se ve un complejo QRS un poquito ancho. En otras como acá, no alcanza a pasar sino por ahí 120 milisegundos. Y no hay relación entre la onda P y el complejo QRS. Esto que hay acá es un artefacto en el momento de la toma, pero no es significativo. No hay signos de lesión, no hay signos de isquemia, no hay signos de necrosis. El paciente lo que tiene es que no hay comunicación a nivel de las aurículas y los ventrículos. Fallo nodo sinusal, fallo nodo AB y empezó a comandar las células nodogicianas. Entonces es un paciente que tiene un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Es una urgencia. El paciente debe colocársele marcapaso de forma prioritaria y urgente. Frecuencia cardíaca. Entre esta onda R y la siguiente onda R tenemos que es diferente los espacios. No es lo mismo entre esta, no es lo mismo. Entonces, los espacios entre R y R son diferentes, son irregulares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar un trazo que sea más largo. Entonces, recuerden que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos un segundo. Tomamos un trazo equivalente a 6 segundos que iría desde acá hasta acá. Contamos el número de ondas R que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tomamos 7 ondas R en 30 segundos. La multiplicamos por 10 y nos da 140.
Entonces, la frecuencia cardíaca, como los espacios entre R y R están irregulares, entonces yo tengo que hacer un promedio de la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca para este paciente sería 140 por minuto. El ritmo es un ritmo completamente irregular, o sea que el paciente está en una arritmia, que corresponde a una fibrilación auricular. Aquí nosotros no vemos onda P, vemos unas ondas P pequeñitas, que son unas ondas F minúsculas, que son ondas fibrilatorias. Y los espacios entre R y R completamente irregulares. El eje eléctrico es normal, tenemos un QRS predominio positivo en D1, D2 y ABF, que corresponde a un eje de 60 grados. Miremos el intervalo PR. Como no hay una onda P claramente establecida, no va a haber intervalo PR. Los espacios entre R y R van a ser regulares. Este paciente tiene una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, con frecuencia cardíaca promedio de 140. Este paciente, si se le está comprometiendo el gasto cardíaco, se le debe manejar con medicamentos antiarrítmicos, debe estar anticoagulado por el alto riesgo que tiene de presentar microcoágulos que puedan viajar a la circulación sistémica. Miremos este otro. Entre la onda R y la siguiente onda R tenemos 29 cuadritos. 1500 entre 29 igual a 52. Onda P positiva en D1, positiva en D2 y positiva en ABF. Es un ritmo sinusal. Eje eléctrico. El eje eléctrico, entonces miremos aquí la derivación. ¿Cuál derivación es más isobifásica? Entonces la más isobifásica, en este caso del plano frontal, que son D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, es D3. D3 es la más isobifásica. Entonces a D3 le corresponde ABR y ABR es negativo. Entonces la parte negativa de ABR está a 30 grados. Entonces este paciente tiene un eje completamente normal. Miremos la morfología del complejo QRS. Tiene una morfología de bloqueo de rama. Entonces aquí tiene la despolarización de un ventrículo y luego la del otro. Y tiene onda T invertida, guarda la polaridad contraria a la del QRS. Aquí tenemos lo que algunos autores llaman como orejitas de Mickey, orejitas de conejo, por la despolarización de un ventrículo y luego el otro. Aquí también tenemos esto. En las derivaciones precordiales B1, B2 y B3, inclusive hasta B4, tenemos esa morfología. Miremos la otra característica, empastamiento de la onda S, ¿en dónde? En D1 y en ABL, que son derivaciones izquierdas. El paciente tiene un bloqueo de rama derecha que es benigno. Miremos este electrocardiograma. Entonces, espacios entre R y R completamente diferentes, completamente irregulares. Entonces no podemos, tenemos que hacer un promedio de la frecuencia cardíaca. Tomamos un trazo correspondiente a 6 segundos. Contamos el número de ondas R que hay. Entonces en 6 segundos tengo 12 ondas R. La multiplico por 10, que es una constante, y la frecuencia cardíaca para este paciente me queda de 120 por minuto. Ritmos es de FA, o sea de fibrilación auricular, dada que los espacios entre R y R están completamente irregulares. No hay una onda P claramente definida y espacios entre R y R completamente irregulares. Entonces corresponde a fibrilación auricular. No hay lesión, no hay isquemia, no hay necrosis y no hay hipertrofia. El paciente lo que tiene es una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, porque es mayor a 100. Miremos aquí. Frecuencia cardíaca. Entre esta onda R y esta onda R tenemos que hay 20 cuadritos. Este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 80 por minuto, normal. Ritmo. ¿Hay onda P presente? No hay onda P presente. Aquí tenemos el QRS y previo al QRS tenemos dos espigas.
Esas espigas son las espigas de marcapaso. El paciente lo que tiene es un marcapaso y el marcapaso es un marcapaso bicameral. ¿Cómo yo sé que es bicameral? Porque tiene estimulación auricular y ventricular. Tiene dos espigas previas al QRS. Entonces el ritmo obviamente va a estar comandado por el marcapaso. El eje eléctrico no va a ser real porque la actividad eléctrica de este paciente va a estar comandada por el marcapaso. En este caso es un eje izquierdo de menos 45. La morfología del complejo QRS se torna ancho. Ancho porque quien está comandando, quien está haciendo el impulso como tal, es el marcapaso como tal. No hay lesión, no hay isquemia, no hay necrosis, no hay hipertrofia. Es un paciente que tiene instaurado un marcapaso bicameral. Frecuencia cardíaca. Entre R y R tenemos 26 cuadritos. 1500 dividido entre 26, 58. Frecuencia cardíaca normal. Ritmo sinusal. Tenemos una onda P positiva en D1, positiva en D2 y positiva en ABF. Entonces tenemos, y con complejos QRS angostos. La relación P-QRS es 1 a 1, una onda P por cada QRS. Todas las ondas P conllevan a un QRS. Miremos el eje eléctrico. Entonces la más isobifásica de todas las derivaciones es ABR del plano frontal. A ABR le corresponde D3 y D3 es positivo, significa que el paciente tiene un eje de más 120 grados, es un eje derecho. Miremos el complejo QRS, tiene patrón de bloqueo de rama derecha, se está ensanchando el QRS y con una onda T que es negativa, que guarda la polaridad contraria al QRS. Aquí el QRS es positivo y la onda T es negativa. Tenemos aquí la despolarización de un ventrículo y luego la del otro. Se ve en B2, se ve en B3, bloqueo de rama derecha. Pero tenemos otra característica. ¿Qué característica tenemos? Entonces, tenemos una S prominente en D1 y en ABL. Es un patrón que nosotros lo llamamos R minúscula, R mayúscula. Bueno, aunque aquí la R está un poquitico larga. En donde en D1 y en ABL. Y en las derivaciones de la región inferior, que son D2, D3 y ABF, tiene lo contrario. Tiene una R mayúscula con una S minúscula. O sea, R terminal positiva en D2, D3 y ABF. Este paciente tiene bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo postero inferior, o sea, un bloqueo bifascicular. Entre esta onda R y esta onda R hay 33 cuadritos. 1500 dividido entre 33 igual a 45 por minuto. Ritmo. ¿Hay onda P positiva acá? No se ve onda P. Acá no se ve por ningún lado. Aquí tenemos una onda P. Entonces no se ve no hay onda P en ningún lado, casi nada. Está comandando la unión AB, un ritmo nodal. Eje eléctrico. Complejo QRS positivo en D1, positivo en D2 y positivo en D3. Entonces es de 60 grados. Hagámoslo por el otro método. Entonces la derivación más isobifásica del plano frontal es ABL. ABL superpendicular es D2 y D2 es positivo, el eje es de 60 grados. Es un eje que es completamente normal. Morfología del complejo QRS es angosto. Intervalo PR no medible porque no hay una onda P claramente definida. El intervalo QT corregido es de 383, está normal. Lesión, hay supradnivel en D2 que es pequeñita, en ABF, en D2 casi no se ve. D2 no se ve. El supradnivel se ve en D3 y en ABF. Entonces tiene dos derivaciones de una región, que es la región inferior.
y lo corroboramos con cambios recíprocos por imagen en espejo en la cara que se le opone o en la región que se le opone, que en este caso es la región lateral alta, que es infranivel en D1 y en ABL. Es infranivel, son cambios recíprocos por imagen en espejo. ¿Qué tiene este paciente? El paciente tiene infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, con una lesión subepicárdica. Aquí corrijo, aquí es una lesión subepicárdica. Entonces el paciente tiene infarto agudo del miocardio con elevación del ST, con una lesión subepicárdica.